queridos estudiantes, nos encontramos de nuevo y hoy día vamos a ver los textos expositivos. Lo primero que vamos a trabajar es nuestra ruta. ¿Qué vamos a conocer hoy día? Vamos a identificar las características de un texto expositivo. Es decir, ustedes hoy día deben entender y reconocer qué son los textos expositivos, para que cuando se enfrenten con alguno de ellos puedan, ¿cierto?, comprenderlos y entenderlos de una manera fácil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a identificar primero las características del texto expositivo, luego vamos a trabajar con el concepto de noticia y finalmente una pequeñita tarea. ¿Qué necesitamos? Un cuaderno en el cual usted vaya tomando sus apuntes, ¿cierto?, sus lápices y lo más importante, su disposición. Bien, nos podemos dar cuenta que donde miremos encontramos información. Estamos rodeados de información. Todo en torno a los seres humanos es información. Podemos ver las noticias, leer las noticias en un diario, leer un manual de instrucciones de algún elemento que yo haya comprado, por ejemplo, para el hogar en este último tiempo, diccionarios, enciclopedias, recetas, información nutricional o de los ingredientes que contiene cada uno de los alimentos que nosotros vamos a consumir, que se encuentran en la parte de atrás de los envases, y infografías como la que tenemos acá del coronavirus, ¿cierto?, donde dice información, nuevo coronavirus, recomendaciones. La infografía son estos textos que mezclan la imagen con la información, ¿sí?, para hacerlo más didáctico. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, estos son algunos ejemplos, ¿no? Pero estamos rodeados de información y tenemos que aprender a trabajar con este tipo de textos. Primero, ¿qué cosas son importantes de entender de los textos expositivos? En primer lugar, entender que un texto expositivo se centra en entregar información con la finalidad de que el receptor pueda ampliar su conocimiento, o sea, saber más. Son objetivos. Todos los textos expositivos son objetivos. ¿Qué significa esto? Significa que toda la información que nos entreguen, que nos muestren, no está intervenida por la opinión del emisor. Si yo veo una infografía donde me están enseñando a lavarme correctamente las manos, no hay ninguna opinión del emisor allí. Dice paso 1, paso 2, paso 3, cante 2 veces el cumpleaños feliz, ese es el tiempo, ¿cierto?, necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ninguna parte voy a encontrar, ¿cierto?, un enunciado donde diga a mí no me parece o a mí me gusta lavarme las manos 20 segundos, etcétera. No hay una opinión del emisor. Está la información. La información es concreta, precisa, sin la intervención del emisor. Y la tercera característica es que los textos expositivos utilizan un lenguaje que es preciso, exacto, que no es ambiguo, es decir, no genera dudas y a veces es muy técnico. Por ejemplo, si yo tengo un libro de ciencias naturales, que es un texto expositivo porque me está enseñando información sobre algunos aspectos de las ciencias naturales, y me voy al capítulo de la célula, probablemente voy a encontrar palabras que sean de un vocabulario técnico que tengan que ver con la célula. Voy a encontrar membrana, célula, núcleo, plasma, palabras que no voy a ocupar en la vida diaria, pero que sí voy a ocupar en ese texto que me habla de la célula. Por eso a veces el lenguaje es técnico, porque ocupa palabras que son precisas de ese tipo de conocimiento. Entonces, resumamos. Los textos expositivos son aquellos que se centran en entregar información para que el receptor amplíe su conocimiento. Son objetivos, no interfiere la opinión del emisor y utilizan un lenguaje que es preciso y exacto, que no cabe duda de lo que está informando. Una pregunta. ¿Una biografía puede ser un texto expositivo? ¡Qué buena pregunta! Una biografía. Aquí tenemos la biografía de Albert Einstein. ¿Qué es una biografía, para empezar? Una biografía es un texto
expositivo en donde se nos entrega toda la información de una persona, desde cuando nació hasta cuando murió, dónde estudió, qué fue lo que hizo durante su vida, ¿cierto? Etcétera. Por lo tanto, nos está entregando información sobre esa persona. Así que una biografía, sí, siempre es un texto expositivo. Muy bien. Ok. Ahora vamos a ver un texto que se llama la noticia. La noticia es un tipo de texto informativo que encontramos dentro de los medios de comunicación de masas, es decir, dentro de los medios que se preocupan de informar a mucha cantidad de gente. Ok, la noticia entonces es un tipo de texto que pertenece a los medios de comunicación masiva y se define como, aquí está la definición, como el relato de un suceso reciente cuyo conocimiento le interesa al público. ¿Ya? Entonces tenemos varios elementos importantes que destacar. Primero, la noticia pertenece a los medios masivos de comunicación, ¿cierto? Se define como un relato de un suceso, de un hecho que ocurrió recientemente. Por eso la noticia es mucho más impactante mientras más reciente es el hecho, cuyo conocimiento además le interesa al público, porque no todos los hechos son noticias. A nadie le importa si se me echó a perder el calefactor, o a nadie le importa, ¿cierto?, si me tropecé y me dio un porrazo. Son hechos, pero que no van a ser noticia porque no son de interés público. Bien, y acá vamos entonces a lo que recién hablábamos. ¿Todos los hechos se transforman en noticia? Solo los hechos que son veraces, es decir, que son reales, que no son inventados, que además son actuales, que ya una noticia de hace 3 días dejó de ser noticia, ¿ya? Que es oportuna, es decir, que informa cuando se necesita saber, y que además es novedosa. ¿No les ha pasado a ustedes que tanto hablar del coronavirus, ya deja de ser novedosa la noticia y ya no nos interesa escuchar noticias del coronavirus? Ok, entonces, todos los hechos no son noticias. Cuando un hecho que es noticioso es un hecho, primero, que es real, que es verdadero, o sea, eso es lo más importante, tiene que ser real. Segundo, que es actual, es decir, que es muy cercano al minuto en que se informa. Oportuno, me tiene que servir, ¿cierto? Oportunamente, la información tiene que ser oportuna, es decir, tiene que servir a la gente que escucha, que ve o que lee la noticia para estar informado. Si no, si estoy informando algo que ocurrió hace mucho tiempo atrás, no es oportuno, entonces no sirve informar. Y además debe ser novedoso, ¿ya? Nuevo. Bien, es importante saber que una noticia tiene que responder las 6 preguntas. ¿Cuáles son las 6 preguntas? Estas que están acá, ¿ya? ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿A quién le ocurrió? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Ya? Generalmente hay 5 o 4 de estas preguntas que se logran identificar en una noticia. Las más importantes son ¿qué ocurrió? Obviamente, el suceso, ¿no? Me están informando el hecho. ¿Cuándo y dónde? ¿Cierto? Y además, ¿a quién o quién es el protagonista de esta noticia? A veces el cómo, las circunstancias o el por qué, las causas no son cubiertas en las noticias, pero esas otras 4 preguntas sí. Ok, veamos las partes de la noticia. La noticia, como texto, se estructura con ciertas partes que no se pueden mover, ¿ya? Y que deben estar en la noticia. Hay algunas que son más necesarias que otras. Por ejemplo, el epígrafe. El epígrafe es la primera parte de la noticia, se encuentra arriba del título, ¿cierto? Y me da un contexto, es decir, me sitúa la noticia. El epígrafe generalmente ya hoy día en la actualidad no se usa, o se usa muy poco. Luego tengo algo que es absolutamente necesario, el título o titular. El titular de la noticia que reseña, resume
todo el contenido de la noticia. Debe ser muy breve, pero debe ser impactante, llamativo, es decir, porque es el primer elemento con que yo relaciono al receptor con la noticia. Por lo tanto, el receptor tiene que leer el titular y tiene que inmediatamente sentir las ganas de leer la noticia. Luego viene la bajada de título, que se encuentra entre el título y el cuerpo de la noticia. Se encuentra abajito del título, por eso se llama bajada de título. Y lo que hace es explicar un poco más el título. Fíjense en el ejemplo que tenemos acá al frente. Dice, el titular, descubren ciudad más antigua de Europa. Ese es el titular. ¿Y cuál es la bajada de título? Donde me van a detallar un poco más el título. No tanto, ¿cierto? Porque no es la noticia, no es el cuerpo. Es un pequeño guiño que yo le hago al lector para atraparlo, seducirlo un poco más para que lea la noticia. Dice, los restos de ¿qué? De la ciudad más antigua de Europa tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. ¿Ya? Entonces, si las pirámides tienen cerca de 8000 años, o 5000 años, no me acuerdo exactamente, imagínense la cantidad de años que tendría esta ciudad. ¿Ya? Y bueno, y después viene el cuerpo de la noticia. El primer párrafo de la noticia recibe un nombre un poco extraño, ¿no? Que se llama lead o entradilla, ¿ya? Que es donde yo coloco la información más necesaria de la noticia. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo? ¿A quién le pasó? ¿Ya? Y después el resto de la noticia, ¿cierto? Las otras preguntas, el cómo, el para qué, etcétera, se van respondiendo en los otros párrafos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un repaso de las dos últimas cosas que hemos visto. Volvemos para atrás. En una noticia, cuando yo leo la noticia completamente, tengo que poder responder todas estas preguntas, ¿ya? Para que tenga cubierta todo lo que se necesita saber de una noticia. ¿Sí? ¿Cuáles son las preguntas? Las 6 preguntas, las 6 P que se conocen. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Y por qué? Son las 6 preguntas que una noticia debe cubrir. Cuando yo leo la noticia de inicio a fin, yo tengo que tener todas esas respuestas respondidas a través de la noticia. Evidentemente en la noticia no sale qué sucedió, sino que es la información que voy obteniendo que me va, ¿cierto?, llenando esas preguntas. Ya, entonces tenemos que una noticia tiene partes: el epígrafe, el título, la bajada de título y el cuerpo. Y el primer párrafo del cuerpo se llama lead o entradilla. Y es donde está la parte más importante de la noticia. ¿Sí? Espero que hayamos comprendido. De no ser así, detengan, pausen el video, vuelvan para atrás, vuelvan a escucharlo y anoten sus ideas. Ok. Ahora vamos a trabajar. Vamos a hacer 2 cosas. En su cuaderno yo les voy a mostrar una noticia y en su cuaderno ustedes van a colocar cuáles son las partes de esa noticia. Pueden hacer un dibujo si quieren, tipo cierto modelo o un esquema, y van colocándole el nombre a cada una de las partes de la noticia. No es necesario, por favor, que transcriban la noticia. No le escriban de nuevo en su cuaderno. Véanla y ustedes van anotando las partes. ¿Cuál es el epígrafe? Si es que tiene epígrafe. Si no tiene epígrafe, no le coloquen. Recuerden ustedes que el epígrafe y la bajada de título a veces no siempre están en las noticias. ¿Cuál es el título? Y cierto cuál son cada una de las partes que ustedes logran reconocer en la noticia que vamos a ver. Luego van a leer la noticia y van a responder esas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quiénes son los protagonistas de la noticia? ¿Cómo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? ¿Ya? Acá tenemos la noticia. Mañalich no cede, ministro insiste en, comillas, nueva normalidad, cierra comillas, y casos de COVID-19 se disparan a nuevo pic de 4.895 casos. ¿Ya? Bien, en la parte de arriba, en azul, tenemos la palabra país, es decir, es una noticia de nuestro país. Ahí tenemos el epígrafe, podemos visualizar inmediatamente el título porque las letras siempre son más grandes,
¿cierto? Y luego tenemos una bajada de título, la subsecretaria de Salud Pública, y luego tenemos, ¿cierto?, los párrafos. Aquí tenemos un párrafo que es desde mientras hasta fue de 43, segundo párrafo con esta actualización hasta fallecidos, tercer párrafo, el balance hasta esta etapa, cuarto párrafo, varias ciudades hasta Radio Cooperativa, y quinto, en esa línea hasta nueva normalidad. O sea, hay 5 párrafos en este cuerpo de la noticia, ¿ya? Cuando ustedes lean toda la noticia, me van a contestar las preguntas, ¿cierto? Que son las 6P. Lo anotan en su cuaderno, le sacan una foto y ustedes me lo envían, ¿cierto?, a mi correo o al WhatsApp, como lo hemos hecho hasta el momento. Un abrazo, que estén todos muy bien.